Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinar de iniciación a la visión artificial. Mi nombre es Víctor Mazal. Aquí abajo podéis ver mis datos. Y bueno, antes de empezar me gustaría hacer un pequeño resumen de los webinars que vamos a tener estos días de cuarentena. Iniciaremos con la iniciación a la visión artificial. Luego, el miércoles haremos lectores Dataman de Cognex. El viernes haremos Deep Learning, el BD de Cognex, un software basado en inteligencia artificial. Y luego, a partir del día 14, haremos sensores de visión, cámaras y soluciones bajo PC. Y por último, el BIM. ¿Vale? Si tenéis alguna duda o alguna cosa, lo podemos ir comentando. Dicho esto, los webinars están pensados para más o menos unos 20-40 minutos, dependiendo un poco también las preguntas que tengáis o cómo se vayan alargando. Antes de empezar un poco lo que es la iniciación a la visión artificial, me gustaría que vierais un vídeo en el cual os enseña un poco lo que es la visión artificial y cómo interactúa BCN Vision en ella. Estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, la industria 4.0, y la visión artificial juega un papel fundamental en ella. Es un campo de la inteligencia artificial que permite obtener, procesar y analizar imágenes. En sectores industriales es la técnica más eficiente para asegurar la calidad de la producción, su trazabilidad desde las materias primas hasta el packaging final y la automatización de procesos en general. ¿Qué ventajas ofrece la visión artificial? Reduce costes, maximiza el rendimiento de sus máquinas, aumenta su productividad, optimiza sus procesos y asegura la calidad de su producción para que ningún producto defectuoso llegue a manos del consumidor. En definitiva, la visión artificial le aporta seguridad y tranquilidad. Pero necesita un partner fiable, que le acompañe en todo el proceso y se comprometa con usted y el éxito de su proyecto. En BCN Vision llevamos más de 10 años ayudando a nuestros clientes a ser más competitivos en sus procesos productivos, desarrollando soluciones en visión artificial. Nuestra apuesta de valor. Fuerte orientación sectorial. Disponemos de una larga experiencia en multitud de aplicaciones y conocemos las necesidades de cada sector. División I+D+I. Tenemos una división de nuevas tecnologías donde investigamos continuamente las últimas tendencias y nos preparamos para poder ofrecer a nuestros clientes las soluciones de visión artificial más innovadoras. Servicios postventa. Nos ponemos a su disposición con servicios como mantenimientos, extensión de garantías, asistencia técnica telefónica y presencial. Le damos soporte durante todo el ciclo de vida del producto. Formaciones. Impartimos formaciones para que puedan sacarles el máximo partido a sus dispositivos. Acompañamos a nuestros clientes en todo el proceso, desde el estudio de viabilidad inicial hasta la instalación, puesta en marcha y servicio postventa, asegurándonos el éxito de sus proyectos. Nuestra recompensa es su fidelidad, pero, por encima de todo, están las personas. Comenzamos en el 2009 con 5 empleados y en 10 años nos hemos multiplicado por 10, de los cuales el 60% somos técnicos especialistas en visión, comprometidos en ofrecer la excelencia en nuestros desarrollos y servicios. Somos un equipo unido, positivo y optimista. Nuestro activo más importante son las personas y en BCN Vision fomentamos el espíritu de equipo, la cooperación y el buen rollismo. Disfrutamos del trabajo porque nos gusta lo que hacemos. BCN Vision. Los ojos de la industria. Vale, una vez que hemos visto este vídeo, un poco que nos explicaba qué es BCN Vision y un poco cómo interactúa con la visión artificial.
Pues sin más preámbulos vamos a empezar lo que es el webinar de introducción a la visión artificial. Aquí tendremos de qué vamos a hablar, lo que es una introducción a la visión artificial, los componentes que forman un sistema de visión artificial, los tipos de cámaras que podemos encontrar en el mercado, conceptos básicos como resolución, field of view, working distance, diferentes tipos de ópticas, iluminaciones y luego haremos un turno de preguntas para poder solucionar cualquier tema o cualquier cosa que queráis. Os pediría que estas preguntas las hagamos al final de todo y así podemos ir un poco más rápido, ¿vale? Entonces, dicho esto, ¿qué es la visión artificial? La visión artificial se puede definir como un campo de la inteligencia artificial que permite la adquisición, procesamiento y análisis de la información obtenida a través de imágenes digitales. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que a través de una imagen nosotros podemos dar unos datos. Por ejemplo, nosotros haciendo una foto podemos dar una señal de 1 o 0 sabiendo si es buena o si es mala. O haciendo una foto podemos leer un código y dar esa información de ese código. ¿Qué características destacadas tienen los sistemas de visión? Pueden ver presencia o ausencia de elementos, hacen un control superficial, pueden hacer un control dimensional, analizan el color, actúan sin contacto, que no deforman el material. Hay muchos sistemas de control de calidad en el cual pueden llegar a destrozar el material. Se puede analizar a altas velocidades, pensar que la visión artificial, un procesamiento, estamos hablando de 50, 100, 200 milisegundos. Entonces, son aplicaciones para ir muy rápido. Son automáticas, ¿vale? Con alta velocidad de procesado. Está en un entorno informático, en el cual la programación siempre se hace a través de un ordenador. Y tienen poco mantenimiento. Al no tener partes móviles, el mantenimiento es mínimo. ¿En qué sectores podemos encontrar la visión artificial? Como en toda la parte más industrial, los pioneros es la automoción y es donde se empezaron a implementar los primeros sistemas de visión artificial. Pero eso no quiere decir que sea el único sector en el cual se trabaja. Ahora ya se ha externalizado toda esta situación y podemos encontrar sistemas en alimentación, de coletaje, electrónica, automoción, farmacéutica, packaging, logística o productos de consumo. Al final, en cualquier empresa en la cual tengan una producción y tengan que ver el control de calidad de su producto, necesitan un sistema de visión artificial. ¿Qué componentes nos encontramos en un sistema de visión artificial? Empezaremos de izquierda a derecha. Para mí, el más importante es la iluminación, ya que es lo que nos dará robustez en este sistema. Nos encontramos en el cual hay aplicaciones en el que no damos la suficiente importancia a la iluminación, en el cual una pieza que es buena, a las 8 de la mañana nos da que es buena, pero a las 10 de la noche nos da que es mala. ¿Por qué puede llegar a ser eso? Al final nos encontramos que en entornos en el cual la luz ambiental nos pueda llegar a afectar o tengamos un fluorescente en el cual la frecuencia varía, nos puede variar esa tonalidad de lo que es la pieza. Y nosotros las herramientas que aplicamos sobre esa pieza nos puede dar que sean buenas o sean malas. Entonces, al implementar un sistema de visión artificial, una de las cosas más importantes, si no la más importante, es definir bien la iluminación. En este webinar, al final, veremos los sistemas de iluminación y entonces esto nos permitirá que tengáis una idea un poco de qué iluminación es la más adecuada para vuestro producto. Luego iríamos con el campo de visión. ¿Por qué es importante el campo de visión? Porque al final no es lo mismo ver una pieza en un campo de visión de 10 centímetros que ver una pieza en un campo de visión de 2 metros. ¿Esto qué implica? Que la resolución, ¿vale? Esto también lo iremos viendo más adelante, pero si tenemos un campo de visión mucho más grande, la resolución será menor que no si utilizamos un campo de visión más pequeño. Luego tendríamos la cámara y la óptica, ¿vale? Normalmente estas dos cosas van siempre ligadas, pero son intercambiables. No siempre la misma cámara va con la misma óptica. Entonces, esto sería lo que procesaría la imagen. Aquí veremos también diferentes tipos de cámaras, ya sean las cámaras compactas que procesan la imagen
o cámaras APC que simplemente adquieren esa imagen. Y la óptica también veremos diferentes tipos de óptica y para qué sirven cada uno. A partir de aquí, cuando nosotros tomamos la imagen, adquirimos la imagen, ¿vale? Con una correcta iluminación, con un campo de visión adecuado, lo que nos da es un resultado y ese resultado se lo tenemos que enviar a un actuador. Si, por ejemplo, hacemos un pick and place en el cual tenemos que dar una coordenada, esa coordenada se la tendremos que enviar a través de Ethernet, Profinet o cualquier protocolo de comunicación. Las cámaras Connex, una de las grandes ventajas que tienen es la parte de comunicación. Pueden comunicar por cualquier protocolo de comunicación, ya sea Ethernet, Profinet, TCP, ¿vale? Cualquier tipo de... Y eso implica que se pueden comunicar con cualquier elemento, ya sea un PLC Siemens, PLC Onroad, Rockwell, un robot, PC, ¿vale? Cualquier tipo. Entonces, el actuador externo, en este caso, en el ejemplo que os he puesto, sería el robot iría a buscar esa pieza, pero podría ser un cilindro que cuando yo le diese la señal de no OK, expulsara esa pieza. Cámaras matriciales, ¿vale? Ahora entraríamos en lo que son tipos de cámara, ¿vale? Las cámaras matriciales es lo que vosotros con la típica cámara. La cámara que encontraríamos en el teléfono móvil, la cámara que encontraríamos en una Nikon o una Canon, ¿vale? Es una cámara en la cual, para haceros un poco una idea, es como si fuese una cuadrícula, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos una serie de una resolución y entonces esa cuadrícula, pues si son de 2 millones de píxeles, 2 megapíxeles la cámara, pues tendrá una cuadrícula de 2 millones de píxeles, ¿vale? Esto sería una imagen rectangular, siempre, por ejemplo, una cámara de 800 por 600 siempre tiene una resolución en horizontal que no en vertical, ¿vale? Y en cambio tendríamos las cámaras lineales. Estas cámaras no es algo que se utilice mucho, pero sí que es muy potente, ya que pueden provocar que vaya la cámara más rápido. ¿Cómo actúan esto? Antes os he dicho que cogeríamos una parte rectangular de la pieza. Ahora solo cogeríamos una línea, ¿vale? Entonces nosotros lo que necesitaríamos sería o pasar un movimiento de la cámara o que la pieza viniese en movimiento. A partir de aquí iríamos cogiendo línea a línea y reconstruiríamos luego la imagen. Esto va bien para aplicaciones en las cuales son muy rápidas o aplicaciones en las cuales es más largo que ancho, entonces necesitamos tener ese tipo de control. Dentro también de tipos de cámara, entraríamos en las cámaras monocromo, ¿vale? Las cámaras monocromo es lo más estándar, es un 90% del tipo de cámaras que se utilizan en la visión artificial, son cámaras monocromo y capturan la imagen en escala de grises. Aquí podéis ver un poco el ejemplo de la pieza. Y para que os hagáis una idea de cómo trabaja, antes hemos hablado de la cuadrícula, ¿no? Pues cada cuadrado de esa cuadrícula estaría establecido entre 0 y 255. Aquí abajo a la izquierda podéis ver cómo el 0 sería el píxel negro y el 255 sería el píxel blanco. Esto lo que nos permite es tener todos los datos de la imagen. Nosotros cuando hacemos una imagen vemos lo que es la imagen, pero el software lo que está analizando es píxel por píxel el valor de esos datos. En cambio, las cámaras a color, lo que trabajarían, si nosotros con escala de grises o con las cámaras monocromo tendríamos una imagen en la cual tendríamos del 0 al 255, en las cámaras a color entraríamos con el RGB, ¿vale? El rojo, verde y azul, ¿vale? Entonces tendríamos como si fuese 3 capas. En una misma imagen tendríamos 3 capas, una de rojo, otra de verde y otra de azul. La mayoría de aplicaciones, ya os he dicho, el 90% se hacen monocromo. ¿Por qué? Porque nosotros en las monocromo tenemos solo una capa. A la hora de hacer un patrón, a la hora de hacer una medida, a la hora de hacer cualquier herramienta, nosotros nos interesa más tener solo estos datos, ya que también la imagen pesará menos, porque solo tiene una capa, y nos dará un dato de que irá de blanco a negro. En cambio, nosotros si utilizamos las cámaras a color, lo que nos podemos encontrar es que tengamos una variación del color rojo, pero no tengamos una variación del color verde y azul, y nos puedan hacer una variación en lo que sería, por ejemplo, un control dimensional. Entonces, normalmente las cámaras a color solo se utilizan en aplicaciones a color. Si queremos ver color,
utilizamos cámaras a color. Pero si queremos ver una distancia y queremos distinguir, por ejemplo, entre colores bastante diferentes, entre un naranja y un lila, entonces podríamos ir directamente ya a las cámaras monocromo, ya que lo podríamos diferenciar con escala de grises y podríamos hacer una distancia a otras herramientas que nos permitirían ser más exhaustivos y más robustos en este sistema. Dentro de también otro subgrupo que podemos encontrar en las cámaras de visión artificial es las Smart Cámaras y las cámaras conectadas. ¿Vale? Las Smart Cámaras son, como veis en la foto de la derecha, son cámaras que dentro ya tienen el procesador. Ya dentro ya tienen todo. Entonces, nosotros adquirimos la imagen, procesamos la imagen y damos esa señal. ¿Esto qué nos permite? Pues nos permite que solo colocando la cámara, sin ningún controlador, sin ningún elemento externo, yo le pueda decir a un cilindro que expulse la pieza. Y ya directamente lo hace desde la cámara. ¿Vale? Y las cámaras conectadas a PC, lo que utilizamos es solo adquieren imagen. Nosotros le llamamos cámaras tontas y este tipo de cámaras lo que hacen es adquieren la imagen y lo pasan a un PC. ¿Por qué utilizar una y por qué utilizar otra? Aquí es un poco a criterio de la empresa. Nosotros como BCN Vision lo que utilizamos para abatir costes es que nosotros si tenemos una aplicación de menos de 4 cámaras, nos sale a cuenta tener una cámara que procese por sí misma. En el cambio, a partir de 4 cámaras, lo que nos encontramos es que es más económico tener cámaras que simplemente requieren imagen y luego procesarlas con un software. Porque si no tendríamos más de 4 softwares cuando realmente solo necesitamos uno. Y es un poco la diferencia que tendríamos en Smart Cámara y cámaras conectadas a PC. Ahora entraremos un poco en conceptos básicos de lo que es la visión y entre ellos está la resolución de la cámara, ¿vale? ¿Qué es la resolución? ¿Vale? La resolución está vinculada al nivel de detalle que puede observarse en una imagen. Aquí, por ejemplo, podéis ver que una imagen de 640 x 480 tendrá menos resolución que una imagen de 1600 x 1200 y tendrá aún menos resolución que una imagen de 2448 a 2048. ¿Esto qué quiere decir? Que porque cuando mayor sea la resolución del sensor, mayor será la fidelidad de la imagen. Pero ¿qué pasa? Entonces sobredimensionaríamos todos los sistemas porque siempre querríamos ver lo mejor posible. Y esto no tiene por qué ser así. Al final, pensar que antes hemos visto cuando os he explicado lo de la cuadrícula, ocupan 2 megapíxeles, por ejemplo. Son 2 millones de píxeles. 2 millones de puntos en el cual yo doy esa información. Eso quiere decir que si yo cojo una cámara de 20 megapíxeles, tendré 10 veces más de esa información. A lo mejor no me hace falta tener 10 veces más y eso hará que ralentice un poco la aplicación. No es lo mismo tener una aplicación con una cámara de baja resolución, que puede ir más rápido, que una cámara de alta resolución, ya que tendrá que procesar más información. Como lo mismo que os he explicado antes con el color. No es lo mismo, será más rápido una aplicación que analice escala de grises que no una aplicación en la cual analice color. Cosas que hay que tener en cuenta también, el campo de visión. ¿Vale? ¿Qué es el campo de visión? Es el ancho y el alto, en milímetros del espacio real dentro del contenido de la imagen. ¿Vale? O sea, sería definir en el dónde va a venir nuestra pieza. ¿Vale? Puede ser que la pieza no siempre venga posicionada en la misma posición y puede venir movida dentro del espacio. Pues tendríamos que saber exactamente dónde va a venir para coger ese campo de visión. Siempre, contra más justos vayamos al campo de visión, más resolución podremos encontrar en la pieza. Y la distancia de trabajo, que es la distancia que hay entre la cámara y el elemento inspeccionado. ¿Vale? Esto veréis cuando vayamos en ópticas que esa distancia puede variar sin variar el campo de visión. Dicho esto, aquí podéis ver una misma pieza con diferentes campos de visión. Nosotros, para mí, el idóneo sería el primero, ¿vale? Pero también puede ser que la pieza no siempre venga posicionada en el mismo punto, o sea, el pick and place. Entonces, veremos diferentes campos de visión. Esto hay que tener en cuenta que tendremos mucha más resolución en el primer caso, en el caso de la izquierda, que no en el caso de la derecha. Ahora hacemos un pequeño cálculo de resolución. ¿Vale? ¿Cómo podemos calcular? ¿Cuál es el defecto mínimo que yo puedo ver dentro de la imagen? ¿Cómo puedo calcular?
final es un cálculo bastante sencillo, ya que nosotros lo que tenemos que dividir es el campo de visión que nosotros vamos a ver con la resolución de la cámara, ¿vale? Normalmente, y aquí vais a ver que las resoluciones de las cámaras de visión artificial, inteligencia artificial, son de poca resolución. Vosotros en vuestro móvil tenéis 50 megapíxeles, tenéis 40, tenéis 15, tenéis 20. Y la resolución de estas cámaras son de 800 por 600. Son de 1,3 megapíxeles, 2 megapíxeles, hasta 5 megapíxeles, 20. ¿Vale? A partir de 5 megapíxeles ya lo consideramos como alta resolución. ¿Vale? ¿Por qué esto? Por un poco lo que veníamos comentando en la diapositiva anterior. Contra más resolución tenga, más peso tiene y más cuesta procesar esa imagen. ¿Vale? Entonces, viniendo aquí, nosotros, por ejemplo, calcularíamos una imagen de que cogemos 150 milímetros y lo capturamos con una cámara de Insight 7600, ¿vale? Que esto lo veremos en el webinar de cámaras compactas y aplicaciones bajo un poco la gama que hay. ¿Vale? Entonces, nosotros dividiríamos 150 entre 800 y nos daría 0,18 milímetros por píxel, ¿vale? Esta sería la resolución de la imagen. Pero esto, no equivocaros con lo que sería la precisión. Aquí sería la resolución, ¿vale? Pero luego tendríamos que aplicarle un factor de seguridad, normalmente dependiendo de la iluminación, para extraer la precisión. ¿Por qué? Porque nosotros con 0,18 milímetros lo que veríamos es una variación de un píxel, ¿vale? Esto es lo que podríamos ver, una variación de un píxel. Pero eso no nos asegura la robustez del sistema. Entonces nosotros le tenemos que aplicar un factor de seguridad en el cual nosotros nos aseguremos que si se mueve un píxel, 2 píxeles o 3 píxeles, la distancia que nos va a dar o el patrón que nos está mirando no sea correcto. Vale, una vez hablado de la resolución y precisión, hablaremos sobre la óptica. La óptica lo que se utiliza es para transmitir la luz exterior al sensor, ¿vale? de la cámara. Entonces, aquí, para determinar, hay mucha gente que pregunta, ostras, ¿cuál es la óptica más adecuada para mi aplicación? Al final, en Internet podéis encontrar en la página de Cognex, por ejemplo, un Lens Advisor que te ayudará a definir cuál es la óptica que necesitas. ¿Por qué? Porque depende de la distancia que tengamos al objeto, depende del sensor que tengamos y un poco también del tipo de ópticas que hay en el mercado. ¿Vale? Aquí, para que os hagáis una idea, nosotros teniendo la cámara a la misma distancia, en este caso a 490 milímetros, cambiando la óptica podemos tener una imagen más grande, como la imagen de 8 milímetros, con la óptica de 8 milímetros, o mucho más pequeña, de 50 milímetros. ¿Vale? Para que os hagáis una idea y algo así rápido, la de 8 milímetros sería como si fuese una GoPro, ¿vale? Abre mucho campo, ¿vale? El ángulo de incidencia sobre la imagen será mucho mayor. En cambio, una distancia focal de 50 milímetros serían las ópticas, por ejemplo, de los periodistas que están en el campo de fútbol y quieren hacer una foto. Entonces, son cámaras en las cuales pueden trabajar muy de lejos y pueden cerrar mucho lo que es la imagen. ¿Vale? ¿Qué nos puede pasar según qué ópticas? ¿Vale? Las ópticas, por ejemplo, la GoPro, los que conozcáis la GoPro lo sabréis, cuando yo me hago una imagen y lo pongo muy cerca, crea distorsión, ¿vale? Al tener un ángulo, nosotros no vemos igual el tamaño en los extremos de la imagen que en lo que es el centro, ¿vale? Esa dispersión a nivel de GoPro, de fotos de vacaciones o de ese tema, no habría ningún problema. Lo que nos encontraríamos es que si nosotros tenemos que hacer un control dimensional de una pieza, no nos medirá lo mismo si está en los extremos que si está en el centro. ¿Esto qué nos proporciona? Por ejemplo, aquí veis como la lente estándar tenemos una pequeña desviación que con la lente telecéntrica no la tendríamos. Aquí veríamos un poco la diferencia de la imagen que veríamos con una óptica estándar que con una óptica telecéntrica, ¿vale? Al final es ese ángulo de incidencia que os explicaba hace que nosotros podamos ver las paredes del perfil de aluminio. En cambio, con la óptica telecéntrica incide perpendicularmente sobre la pieza y eso evita que tengamos este tipo de variación. Esto a la hora de calcular resolución, bueno, precisión, nosotros el factor de seguridad que aplicaríamos
con una óptica estándar sería mayor que con una óptica telecéntrica, ya que con la óptica telecéntrica nosotros evitaríamos esa dispersión. ¿Vale? Ahora iríamos a lo que serían las iluminaciones, ¿vale? Como os he dicho antes, para mí es una de las partes más importantes para que un sistema sea robusto. No para que funcione, porque al final con una iluminación solo sin cámara no nos serviría, pero sí que nos definiría la robustez del sistema, ¿vale? Hay que tener claro estos puntos, ¿vale? Para la hora de definir lo que es la iluminación. Nosotros como BCN Vision lo que hacemos es, al tener diferentes iluminaciones y diferentes tipos, lo que utilizamos es recogemos la muestra y nosotros analizamos con diferentes iluminaciones para ver cuál se comporta mejor, ¿vale? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntar es si la aplicación es en color o monocromo. ¿Por qué? Porque al final nosotros, si es a color, no le vamos a poner una luz azul, ¿vale? En el mercado hay diferentes tonalidades de iluminación. Está la azul, está la roja, está la verde, está la ultravioleta, está la infrarroja, está la blanca, ¿vale? Un poco diferentes tipos. Entonces, hay que saber bien si la aplicación es color o monocromo para no incidir con una luz roja para saber qué color es, porque vamos a tener diferencias. ¿Es de alta velocidad o no? Vale, esto es un tema bastante importante, ya que nosotros necesitamos muchísima, si la aplicación es muy rápida, necesitamos mucha luz para que nos salga la imagen borrosa. Nosotros, si os fijáis en algún tipo de imagen, como en una Canon, una Nikon, si es muy rápido la foto que tú estás haciendo, o tienes mucha iluminación, o nosotros lo que tenemos es el problema de que si no saldrá borroso. Entonces necesitamos tener, si es de alta velocidad estoy hablando de a lo mejor 400, 500 piezas minuto, por ejemplo, necesitamos mucha iluminación. ¿Cuál es el campo a iluminar? Pues hablaba antes también del field of view. No es lo mismo iluminar un campo de visión de 5 centímetros que iluminar un campo de visión de 2 metros, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta dónde va a venir la pieza y cómo vamos a iluminar. El objeto presenta superficies con reflejos. Aquí al final es un poco es una pieza brillante, ¿vale? Vienen brillos que nos puedan generar que ese brillo no se llegue a ver ese defecto. ¿Qué fondo presenta la aplicación? Color, geometría. No es lo mismo tener un pocayoke en el cual la pieza siempre venga en la misma posición y el fondo siempre sea igual, que tener una cinta a nivel de alimentación en la cual sea blanca o sea azul, o que sea a nivel más de metal y se vaya ensuciando lo que es la cinta o donde venga la pieza. Entonces, estos aspectos hay que analizarlos bien. Por eso, una parte de la visión artificial no es tanto la programación o la postventa, sino es anterior, la preventa, ver exactamente qué condiciones y cómo podemos hacer que el sistema sea lo más robusto posible. ¿Cuál es la característica a resaltar? Esto yo lo pondría hasta en negrita, ya que la característica a resaltar, nosotros cuando buscamos la visión artificial no buscamos que la imagen sea bonita, no buscamos que la imagen sea que se vea todo. Nosotros lo que tenemos que intentar buscar es el defecto y entonces buscar dónde está el defecto. Por ejemplo, en una moneda y queremos ver si hay una rebaba en una moneda, no nos interesa ver si realmente hay algo escrito o si es de 20 céntimos o de 10 céntimos. Lo que nos interesa es ver el contorno de la pieza para así resaltarla y así resaltar lo que es la rebaba, ¿vale? Que es algo que a veces nos encontramos, que la imagen se ve muy bien, pero realmente con la iluminación no estamos definiendo bien cuál es el defecto. Y luego, ¿qué requisitos mecánicos ambientales deben considerarse? Por ejemplo, la pieza viene aceitosa o es un ambiente sucio o pasará un robot y la cámara tiene que estar a más de 3 metros, pero la iluminación tiene que estar menos de 1 metro, ¿vale? Todas esas consideraciones son importantes a la hora de hacer un informe y a la hora de definir bien cuál es la iluminación idónea para esa aplicación. Ahora os enseñaré un poco las iluminaciones que hay en el mercado, ¿vale? Los tipos de iluminación y para qué utilizamos uno o para qué utilizamos otro. Una de ellas, por ejemplo, sería la iluminación frontal. La iluminación frontal es un poco la más estándar, por así decirlo. Y entonces lo que incide directamente sobre la pieza y nos da un rebote. Por ejemplo, aquí podemos ver la iluminación sin iluminación y con iluminación de un mando de
la televisión, por ejemplo, ¿vale? Esto porque sería una pieza plástica. Si, por ejemplo, y bastante mate, si nosotros tuviésemos una pieza metálica con brillos o aceitosa, seguramente con luz frontal no podríamos incidir porque veríamos todo totalmente blanco, ¿vale? Otra de las iluminaciones sería el backlight, ¿vale? El backlight, como su propio nombre indica, ¿vale? Es una luz trasera, ¿vale? Esta luz nos proporciona, aparte de poder tener una más precisión de la imagen, ya que nosotros tenemos o negro o blanco, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podéis ver lo que es una bombilla. Yo, en la imagen 1, ¿vale? Sin el backlight, yo podría decir que se ve bien. Realmente se ve bien, yo puedo ver la bombilla y sé que es una bombilla, pero no puedo llegar a ver con el detalle que estoy viendo con el backlight. Entonces, por eso digo que es importante que analicemos cuál es el defecto y que lo busquemos para que se vea exactamente lo que queremos ver, ¿vale? Otro tipo de iluminación sería el dark field, que el dark field es incidir lateralmente sobre la pieza. ¿Esto qué nos proporciona? Pues tener contornos, ¿vale? Ver solamente el contorno, lo que os decía antes de la rebaba. Yo si ilumino con luz frontal o con un backlight o lo que sea, no tendré el contorno, no podré ver realmente esa rebaba. Si os fijáis, hay bastantes aplicaciones en las cuales no hay una iluminación única o tiene que ser exactamente con esta. No, al final esto no va tan así. Hay diferentes tipos de iluminación que nos pueden servir para la misma pieza. Lo único que hay que mirar, tanto limitaciones mecánicas, hay que mirar qué robustez tenemos con cada una de la iluminación y a partir de aquí definir. La siguiente sería el domo. El domo es una de las más curiosas, ya que tiene la iluminación incide hacia arriba. Entonces, al incidir hacia arriba, choca contra la cúpula y cae de forma homogénea hacia la pieza. ¿Esto nos genera? Que nos evita brillos, ¿vale? Como veis, nosotros queríamos leer una bolsa en la cual está la expedición, ¿vale? Y con el domo evitamos todos esos brillos, ¿vale? Otra que evitaría brillos y que también serviría como el domo, sería algo muy similar, ¿vale? Sería la coaxial, ¿vale? O SIEX, ¿vale? Esta para mí es la más curiosa de todos, ya que el funcionamiento es muy curioso, ¿vale? Aquí vemos como nosotros tenemos la iluminación, ¿vale? Con un espejo, ¿vale? Ese espejo sería similar al de los policías de las ruedas de reconocimiento, en el cual tú puedes ver, pero no te pueden ver. Entonces, aquí lo que incidiría sería la luz de forma lateral, reflejaría sobre el cristal y bajaría hacia abajo, ¿vale? Entonces, el reflejo que generaría en la pieza, por ejemplo, aquí tenemos un cojinete bastante brillante, reflejaría perpendicularmente a la cámara, pero no llegaría a crear un brillo, ya que el cristal volvería a reflejar la luz otra vez al inicio, ¿vale? Y luego, por último ya, tendríamos el láser, ¿vale? El láser nos definiría para ver perfiles. Nosotros lo que podríamos ver es una pieza en la cual sacaríamos su perfil y, por tanto, podríamos hacer un control dimensional, por ejemplo, de eso, ¿vale? Quería agradecer vuestro tiempo, espero poderos ver en los próximos webinars que hagamos. Muchas gracias. Hasta luego.